El ayudante de la fotografía. De todo, en realidad. Hola. 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 ¿Van a página web? ¿Puedo traer mi millón? Sí, por supuesto. ¿Puedo sacar fotos? Y aparte sirve la página web como para entrar otras imágenes que no se van a ver directamente en el reportaje. Todo lo demás. Ya, ¿ah? ¿Ya están cargando todo? ¿Cómo le gusta que lo traten? ¿Tú? ¿Usted? Usted. ¿Usted? ¿Por qué? Por hábito. Por hábito. Después de un rato podemos tratarnos de tú. Cuando vayamos conociendo más. Claro. Porque me gustaría conversar con usted un poco de la mirada que tiene esencialmente, ¿no es cierto?, el tema del amor. Me gustaría que contextualicemos y nos explicara un poco cómo el hombre se fue constituyendo en un ser social, cómo fue, ¿no es cierto?, a partir de ahí surgiendo en el fondo como dos líneas en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la humanidad, donde por un lado está la sociedad patriarcal y por otro lado tenemos lo machistístico, que es lo que me gustaría que desarrollara un poquito más y nos explicara de qué se trata. Ya. Para hacer eso, tengo que decirle algo sobre mi presente, donde estoy ahora, o donde estamos con mis colaboradores y colegas. Aquí estamos en un instituto que usted vio ahí a la placa de la entrada, que se llama Instituto Matrístico, que fue creado hace 3 años, el año 2000, como resultado de la confluencia de varias inspiraciones de trabajo, de reflexión y de intención. Yo he estado desde muchos años como profesor interesado en la enseñanza, en entregar ideas, conceptos, nociones, conocimientos. Y desde un camino interesado en el explicar el conocer, el explicar el sistema nervioso, el explicar la biología humana, el explicar nuestro ser, seres humanos. Y nunca he estado particularmente interesado en la acción. De hecho, yo nunca me dediqué a la medicina propiamente tal. No soy sanador, soy explicador, que es en el fondo lo que quiere decir que uno es científico. Uno como científico se orienta a explicar de una cierta manera. Pero todo esto fue abriendo continuamente el espacio y la mirada al ámbito social. Yo estaba interesado en lo biológico, pero el ámbito social me iba apareciendo, no como conflicto, sino que como una temática, desde el entender el fenómeno del conocer, desde entender el fenómeno del lenguaje, las emociones. Y si usted se va encontrando con el espacio social, el tema de la acción está presente, inevitablemente. Si no por otro motivo, porque usted es una persona, uno es una persona que pertenece a un ámbito social. De modo que desde esa perspectiva, el tema de ser un ente social y estar en la acción, en el ámbito social, está ahí, a la mano, ya sea en la acción política o en la docencia o en lo que quiera que fuese, familiar. Pero mi orientación no era a la acción. No era lo social como una preocupación para el actuar. Y me encontré con una colega, Jimena Dávila, con la cual hicimos el instituto, quien viene de una historia distinta. Ella ha estado interesada en la acción. Ella estudió orientación organizacional y familiar. Ella está interesada en la acción, ha trabajado en empresas, en el tema de organización.
en las empresas, y nos encontramos conversando con que ella aportaba en nuestras conversaciones una mirada sobre el hacer en el ámbito humano, y yo aportaba una mirada sobre el entender el ámbito humano. Y si usted toma estas dos miradas, hace una cosa que es mucho más potente, que no es la acción del entendimiento, ni es el entendimiento de la acción. Es lo que resulta cuando usted junta, de hecho, entendimiento y acción adecuada a la circunstancia en la cual se está, que tiene que ver con la acción y con el entendimiento. No son separables en último término del vivir. Entonces, esta mirada en el ámbito de la acción, que tiene que ver con lo cultural, el entender el espacio cultural como un espacio particular de convivencia, que yo he entendido desde el punto de vista conceptual y que ella ha entendido desde el punto de vista de la acción misma, y en este caso de la terapia. Y es desde este encuentro en el que, por un lado, ella aporta un entendimiento de que todo el sufrimiento humano es de origen cultural, y yo una mirada sobre cuál es el origen de la naturaleza humana. Y de esto surgido este instituto, y lo que nosotros enseñamos es lo que llamamos matriz biológica de la existencia humana, que en el fondo es la respuesta a lo que usted me está preguntando, porque lo que usted me está preguntando no se contesta exclusivamente desde una reflexión, ni exclusivamente de una mirada a la acción, sino que del entendimiento de todo esto. ¿Y qué es la matriz biológica de la existencia humana? Es el entendimiento de la dinámica operacional efectiva de la biología del conocer y la biología del amar, como espacios de entendimiento y espacios de acción. Y por eso es que esto surge con Jimena Dávila. Así que yo aquí no soy solo, soy el instituto, ¿no?, con mis colaboradores, o yo colaboradores con ellos. Aquí no hay un elemento así de diferencia, porque hemos creado una cosa nueva, que es la matriz biológica de la existencia humana, de la cual les voy a hablar ahora, ¿no? Y que es el trabajo conjunto de Jimena y mío, y que ahora se ha ampliado en el crecimiento del instituto con el trabajo de Patricio García, que también ha estado en el espacio de la acción del ámbito educacional. Así que ese es mi presente, eso soy yo ahora. Ya no soy un camino aislado. Jimena no es un camino aislado, somos esta cosa nueva. Ahora, ¿qué es esta cosa nueva? Para explicárselo voy a hacer referencia a mi historia. Y hago referencia a mi historia porque es mucho más antigua, pues soy más viejo. Yo tengo 75 años, Jimena tiene 52, entonces yo soy bastante más viejo. Entonces hay una historia muy vieja que tiene que ver con mi interés por entender el fenómeno de la percepción. Y cuando usted intenta entender el fenómeno de la percepción, se sale en algún momento de la descripción de lo que hace la percepción para mirar cómo se hace la percepción. Y cuando tiene que mirar o quiere mirar cómo se hace la percepción, mira el sistema nervioso. Y cuando mira el sistema nervioso, descubre una cosa que resulta aparentemente extraña, que todo el sistema conceptual que permite llegar a la luna, que permite hacer todas las cosas que hacemos, no le sirve para explicar cómo funciona el sistema nervioso. Y no le sirve no porque haga falta ninguna cosa extranatural o que no sea accesible al análisis y al estudio científico. No le sirve porque implica ciertos supuestos que no se sostienen en el momento en que quiere entender la percepción como un fenómeno biológico que implica el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque nuestro operar cotidiano, la efectividad de nuestro operar cotidiano está asociada a un supuesto que en nuestro operar cotidiano se puede sostener operacionalmente, que es el que existe una realidad independiente de uno.
Nos movemos aquí en este lugar y existe el pizarrón, la silla, yo, usted, el aparato de filmación, usted funciona con el aparato de filmación y después proyecta y ve y funciona. Y si queremos hacer un aparato para ir a la Luna, hacemos un aparato para ir a la Luna o para ir a Marte. Ay, que es difícil, que es mucho trabajo. Sin duda, pero hacemos un aparato con un sistema conceptual que implica aquí existen las mesas, los átomos, estos objetos, las moléculas, los metales, la acción y reacción, las leyes de la física, la química, funciona. Pero cuando usted quiere ver cómo ve, el que hay una realidad allí no le sirve. Porque va descubriendo que lo que ve no es algo que está allá, es otra cosa, es otro fenómeno. Tenemos átomos, tenemos moléculas, tenemos todo eso que podemos mirar. Entidades que desde luego han tenido siempre, no siempre, pero desde su inicio, un gran signo de interrogación con respecto a qué son. ¿Son entes allá o qué son? Operacionalmente son entes allá, en el sentido de que yo puedo operar como si fuesen entes allí. ¿Pero qué son? Ahora, esa pregunta ¿qué son? Aparece cuando usted se pregunta ¿cómo es que yo los percibo? Y si usted le pregunta a alguien ¿qué es, por ejemplo, una proteína? Entonces le va a describir, es una cadena de moléculas de nitrógeno, carbono, oxígeno y otras más formadas en términos de moléculas más chicas que son aminoácidos, así que es una cadena de aminoácidos hecho de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Usted pregunta, ¿y cómo lo sabe? ¿Me lo puede mostrar? Y entonces le presenta un procedimiento. Y descubre que lo que el procedimiento le muestra es lo que el procedimiento muestra. El procedimiento no muestra algo que hay ahí, muestra algo que el procedimiento genera, que uno dice que lo genera porque está ahí. Pero ¿cómo asegura que usted está ahí? Con otro procedimiento. Y luego con otro procedimiento, de modo que se encuentra todo el tiempo que las cosas que usted distingue aparecen con los procedimientos que usted usa para distinguirlas. Y enseguida hay una cosa más. Y es que cuando no resulta lo que usted espera que pase, usted dice algo falló en el procedimiento y modifica el procedimiento. Y pasa algo más, que en este proceso usted se da cuenta, ahora hablando en la persona misma, en la percepción, que usted no distingue entre ilusión y percepción en el momento en que está viviendo. Usted no sabe cuando está haciendo algo, digamos, cuando está viendo algo. Si lo que está viendo no va a decir después que lo que vio fue una ilusión. No tiene cómo saberlo en el momento mismo de que lo está viviendo. Y descubre que una ilusión es una experiencia que usted vive como válida y que después invalida en relación a otra experiencia. Y si eso lo toma en serio, resulta que tiene que replantearse todo el tema del conocimiento, todo el tema del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hace eso, descubre que soltar esta noción de realidad no constituye un problema en el sentido de que se queda en el aire, sino que se encuentra con otro piso. Se encuentra con el piso de que el mundo que uno vive lo va generando uno con su hacer. Y se puede preguntar entonces las mismas cosas de antes, pero de otra manera, y las respuestas van a ser distintas. Entonces de ahí surge la biología del conocer, en el proceso de explicar cómo es que conocemos, y ahí se encuentra uno con la biología del amar, que tiene presencia con las emociones, y la pregunta sobre qué es el amar, ¿es un fenómeno biológico o es un argumento filosófico? Y usted va descubriendo que tiene que ver con el vivir, y ahí se encuentra uno con el dolor, que es esta otra mirada que tiene que ver con la acción. La gente consulta porque tiene dolor, y ahí es donde Jimena se da cuenta de que el dolor es siempre cultural y la acción tiene que ver con darse cuenta de que el dolor es cultural, porque si el dolor es cultural, usted puede actuar sobre la situación cultural que genera el dolor, y puede haber liberación del dolor, y
pueda entender cómo funciona la terapia. Pero tiene que tomar esta mirada que recoge que el dolor es cultural. Para esto otro que yo estaba haciendo, usted no requiere nada de la noción cultural, solamente el darse cuenta de que usted no distingue entre ilusión y percepción y cuáles son las consecuencias de eso. Solamente el darse cuenta de que el error es siempre a posteriori y uno no sabe que se equivoca cuando se equivoca y perseguir las consecuencias, hacerse cargo de eso. Entonces yo me hice cargo de que no distinguimos en la experiencia entre ilusión y percepción. Jimena se hizo cargo de que el dolor es cultural. Y cada uno empezó entonces a ver las consecuencias que eso tiene, y este es el instituto. Patricio García, que colaborador con nosotros, también se hizo cargo de esto en el espacio de la educación, de los niños con dificultades, marginales. Y ahí también tiene usted un espacio de acción que surge de hacerse cargo de un entendimiento en estas dos dimensiones. Por un lado, que el dolor es cultural, y por otro lado, que no distinguimos en la experiencia entre ilusión y percepción. Ahora, volviendo al origen de la sociedad, ¿no es cierto? Para, Esenciales. claro, para poder hablar de ese proceso tenemos ahora que tomar en cuenta todo lo que yo Sí. he señalado. Una de las cosas que uno descubre en este proceso es que lo que guía el vivir humano son las emociones, no la razón. Los seres humanos somos seres emocionales que usamos la razón para justificar o negar nuestra conducta emocional. Y esto no es desvalorativo, esa es nuestra condición. Después de todo, los seres humanos como seres en el lenguaje provienen de seres que no existían en el lenguaje. Y esa es una explicación desde el entendimiento del presente de la historia. Entonces nuestros ancestros más ancestrales, supongamos, esta pregunta sobre los primates originarios, ellos no vivían en el lenguaje, pero sí vivían las emociones. Cuando usted se relaciona con un perro, con un gato, si usted tiene un perro, usted tiene una relación con el perro, se coordina con él, el perro lo acoge, usted acoge al perro, hacen cosas, y ese es un espacio de coordinación de emociones, pero no es un espacio de coordinación racional. ¿Cómo se define ahí la emoción que incluye La a los emoción, animales? la emoción no se define, usted tiene que mirar el vivir, y va a descubrir que cuando usamos palabras que tienen que ver con las emociones, usamos palabras que hacen referencia a las conductas relacionales. Usted se va a dar cuenta que cada vez que usan una noción de emoción hace referencia a un dominio de conductas relacionales, a una clase de conductas relacionales. Miedo, alegrías, fulano está triste, usted sabe que está moviéndose de una cierta manera en la relación, que hay ciertas cosas que puede hacer y otras cosas que no puede hacer, porque está en ese espacio relacional. Y eso es válido para los animales no humanos ¿Pero también. no tiene expresión biológica en el sistema nervioso, en el Por cerebro? supuesto, porque nada de lo que usted hace puede surgir de fuera de su biología. O sea, es su biología la que siempre está en juego, pero lo que ocurre en el vivir ocurre en la relación. Esta conversación ocurre ¿dónde? ¿En su cerebro? ¿En el mío? En ambos, diría yo. En la relación. No, está bien, diría usted, no, claro, porque uno dice que tiene que estar ocurriendo adentro, pero lo que está ocurriendo adentro es completamente distinto a lo que está pasando aquí en la relación. ¿Ustedes vinieron en automóvil? En bus. En bus. ¿Dónde se da el caminar del bus? En la carretera. En la carretera, pues en la relación del bus con el suelo. ¿Y qué es lo que pasa adentro? El motor funciona. Y es completamente distinto del desplazamiento del automóvil o del bus sobre el suelo. O sea, el fenómeno del caminar no ocurre en la fisiología, ocurre en la relación del organismo con el suelo. La conversación que tenemos no ocurre en la fisiología, ocurre en la relación. Tiene consecuencias en la fisiología, sin duda. Y cambios en la fisiología tienen consecuencias en la relación, sin duda. Pero el conversar, la conversación, las emociones ocurren en el fluir de la dinámica relacional. Entonces, lo que cambia en la historia que da origen al humano es ese fluir relacional. Lo que uno puede decir desde el entendimiento de lo que estábamos hablando es que si yo miro el origen, a lo que tengo que atender es a las emociones.
Y hay un momento en la historia de origen de los seres humanos en el cual yo puedo preguntarme qué es lo que ha guiado esa historia, de modo que somos como somos ahora. ¿Un qué? ¿Un modo de vivir? ¿Un modo de relacionarse? ¿Son las emociones? ¿Es la razón? ¿Es el lenguaje? Usted va a llegar y hay un momento en que, si toma en serio lo que puede uno decir de la biología, que tiene que ver con la operacionalidad que usted hace como biólogo, mira a los animales, ve cómo se conducen y entonces describe las conductas de los animales, abre el animalito, ve cómo está hecho por dentro y describe la fisiología de los animalitos, pero son las operaciones que usted hace las que constituyen la descripción de la fisiología. Entonces, si usted hace todo eso, se pregunta, claro, si hay una historia evolutiva, puede argumentar Darwin, ya nos dice que hay una historia evolutiva y él no es el único, pero es una forma de explicar la diversidad de las características del presente, ¿no? Y usted mismo pregunta, ¿cuál es su origen? Cuando usted me pregunta cuál es el origen, quiere decir que hay una historia a la cual usted está haciendo referencia. Bueno, si miramos esa historia y queremos reconstruir la historia, y queremos reconstruir la historia de los seres vivos, tenemos que ver dos cosas. Uno, cómo viven, qué es lo que determina el curso de la historia, y qué pasa en la fisiología como consecuencia de seguir un curso histórico u otro. Y si hacemos esa mirada, nos vamos a encontrar con que tiene que haber un factor del vivir que es el que guía el curso del vivir, y ese es siempre emocional. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿por qué está aquí? ¿Por alguna razón o por algún motivo? Yo, por un motivo. Por un motivo, por un deseo, por una curiosidad, por una gana de algo. Ya sea del encuentro, ya sea de obtener un resultado por allá, yo no tengo la menor idea. Pero también podría ser una razón. ¿Cómo? Porque hay porque de esa manera vivo. Ah, o sea, por una gana. Una causa, porque eso lo necesito para vivir. ¿Y qué quiere decir que lo necesita? Que lo quiere. Claro, lo deseo. Lo desea. Ese es el punto. Ese es el punto. Si usted conoce el cuento ese, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Y habrá otro sabio, para así decía, tan pobre y mísero como yo. Y al dar vuelta la cabeza, yo su respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él desechó, ¿no? A él no le gustaron, no las recogió, el otro las recogió. El otro vivía de lo que éste desechó. ¿Se da cuenta? Son las ganas, son los deseos, son las preferencias lo que guían el vivir de uno. Algo no es un alimento en sí, es un alimento si usted lo coge, y lo coge porque lo quiere para comer, porque lo desea. Entonces usted está aquí por la emoción, no por la razón. Ahora usted puede darme una razón para justificar. Fue muy bueno que me pidieran hacer esto porque yo tenía ganas de hacer una cosa parecida, pero de esta manera me van a pagar y entonces esta es la razón que en último término, pero porque yo necesito o quiero o deseo el dinero que me van a pagar porque hago esto. Lo cual no quiere decir que usted no es un ser racional, pero la razón se monta sobre lo otro en la justificación, en la explicación, en la argumentación que uno hace para lo que hace. Pero uno lo hace desde el deseo, desde la emoción. Entonces, si uno quiere mirar la historia de los seres vivos, tiene que mirar las emociones, y en particular los seres humanos. Y lo que uno encuentra, si mira esta historia, es que el momento en que surge el humano, surge la constitución de un espacio de convivencia en el cual puede darse el vivir en el lenguaje. Y ese espacio de convivencia requiere una emoción fundamental. Y lo que nosotros decimos que esa emoción fundamental es el amar. O sea, el amor o el amar está en el origen mismo del humano. Eso es lo que juntó a esos seres. El que se constituyesen ellos desde sí mismos como una pequeña unidad en la cual el vivir y el convivir resultaba en que podía ese convivir transformarse en vivir en el lenguaje, es lo que da el origen a este linaje que somos nosotros, de los cuales nosotros somos en el presente. Entonces, cuando usted me pregunta
¿Cuál es el origen del amar? Yo tengo que hacer referencia a todo este entendimiento del cual hablamos, Entonces el amor... de la matriz biológica de la existencia humana, para poder mirar que hay un origen que tiene que ver con que la emoción fundamental que funda al humano es el amar, no la agresión. Porque esa emoción hace posible el espacio de convivencia en el cual surge el lenguaje. Y somos como somos ahora como seres en el lenguaje. Y eso es una necesidad humana, No, es una condición humana, una condición. no es una necesidad. Porque algo es una necesidad si usted lo quiere. Yo digo que el bebé necesita mamar para crecer. Cuando usted tiene un hijo y le dice, hijo mío, tú necesitas comer, pero no quiero. Resulta que el que necesite comer no sirve de argumento. Esto es rico, cómelo. Ah, ¿es rico? No come, quiere. ¿Y qué fue pasando de ahí? Se constituyeron los hombres en el amar. Ya, No. pero ahora Lo que se no estamos constitu- en una sociedad del amar. No. Y aquí viene el tema de la cultura, de la cual Sí, hablábamos hace un sí. rato. Lo que se constituye en ese origen es un espacio de convivencia, que es la familia, que hace posible una intimidad de la convivencia y que hace posible el origen del lenguaje como un modo de convivir en las coordinaciones de hacer. Y nosotros somos el presente de esa historia. Y eso puede seguir varios caminos en la conservación del amar como el elemento central de la convivencia o en la negación del amar como el elemento central de la convivencia. Y lo que nosotros decimos desde nuestro entendimiento, lo que hablábamos aquí de esta mirada conjunta que hacemos al entender biológico y al entender cultural, lo que nosotros decimos es que si uno mira la historia se va a encontrar con que hay muchos linajes o caminos que se han perdido. Y los que se van perdiendo son los que resultan destructores. Y los que resultan destructores son los que se centran en la agresión. Así que, querámoslo o no, nosotros somos el presente de una historia de conservación del amar, que podamos cultivar la agresión. Pero la agresión no es nuestro elemento primario. La agresión del bebé no es un ser agresivo cuando nace. Cuando usted ve una perra con perritos y dice, ¿qué dice de los perritos? ¿Qué es lo que la gente normalmente dice? Dice, qué lindo, mira qué chico, qué tierno. Mira a la perrita como los cría y los cuida. ¿Y de qué está hablando? De la mar. ¿Y la guerra? La guerra. Es una justificación para apropiarse de lo que tiene otro, porque no quiere lo que el otro tiene, Una emoción. ¿cierto? Pero se cultiva. Porque cuando hay amar, cuando hay mutuo respeto, no aparece la guerra. ¿Cómo se resuelve la guerra? O en la destrucción total del enemigo o en la mesa de acuerdo. Y si la mesa de acuerdo no se hace en el mutuo respeto, va a aparecer la guerra de nuevo porque se conserva el resentimiento, el enojo. Pero lo interesante es que se resuelve desde el mutuo respeto, o sea, desde el amar. ¿Pero qué pasó que llegamos a esta sociedad? Si partimos de Aquí viene justamente lo que decía yo al principio de este otro camino, el camino de la cultura. Hay un libro mío que se llama Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano, en que yo hablo un poco de eso. Pero lo que ocurre es que los seres vivos, los seres humanos en particular, podemos... Jimenita, ¿quieres sentarte acá? ¿Acompañarme aquí? ¿No? Ya. Podemos vivir cualquier modo de vida que no nos mate antes que sea aprendido por nuestros hijos. O sea, podemos ser médicos, guerreros, chamanes, santos, criminales, generosos, avaros, cualquier cosa. ¿Y de qué va a depender? De nuestras emociones. Y nuestras emociones de qué van a depender de cómo crezcamos como niños, de cuál sea el espacio relacional en el cual vivimos.
Entonces hay un momento en que surge una cultura patriarcal, o patriarcal, como dice Jimena, que está centrada en la desconfianza y el control, en la dominación y el sometimiento. Y esa cultura no tiene más de 10.000 años, o 15.000 años a lo más. Pero el origen del humano es 3 millones de años. Entonces la mayor parte de la historia ha sido una historia a la cual digamos, yo insisto que nosotros pertenecemos a un linaje que se constituye en la conservación de un espacio de convivencia en el mutuo respeto, en el amar, en el cual ha ido surgiendo este vivir que bajo ciertas circunstancias que son accidentales en la historia han surgido situaciones de pérdida de la confianza en el mundo natural, búsqueda del control, apropiación y guerra desde la apropiación. Porque los niños crecen por esa circunstancia en cierto espacio que es radicalmente distinto del espacio del mutuo respeto. Y se olvidan en el cultivo de la convivencia de ese espacio de mutuo respeto y muchas veces se niega. Pero eso es eventualmente destructor. Cuando un joven sale delincuente, no sale delincuente por genética, no sale por la vida que le ha tocado vivir, porque ha sido desdeñado, ha sido negado, ha sido no visto, ha sido abusado. Todas esas son dimensiones del espacio cultural. Y todo ese dolor es cultural, es decir, es de origen cultural, que es justamente la otra mirada de la acción que constituye esto que somos nosotros aquí en el instituto, ¿no? Haciendo lo que hacemos, la matriz biológica de la existencia humana. Pero el deseo de apropiarse de lo otro cuando yo lo quiero es más fuerte que la necesidad del amor. No es verdad eso. No es verdad. El deseo de apropiarse del otro, de las cosas del otro se cultiva o no se cultiva. Usted con los niños, los niños comparten las cosas, a menos que usted los enseñe a apropiarse de las cosas. Si usted no los enseña a apropiarse, los niños comparten. Pero en esta historia de la humanidad, donde estaban todos compartiendo, cuando apareció, ¿no es cierto?, el ser humano, ¿qué pasó ahí? Aparecieron circunstancias en las cuales la confianza que trae consigo el convivir en la colaboración, en el mutuo respeto, se rompió y se olvidó, dejó de cultivarse. Yo en ese libro que menciono hago referencia al origen del pastoreo, en el cual hay un momento en que, por circunstancias que uno puede imaginar, porque uno no las sabe, no hay cómo afirmar que fue así, pero uno puede imaginar que un grupo de familia que sigue animales que van moviéndose hacia las montañas en el verano, hacia los valles en el invierno, etc. Hay un momento en que por alguna circunstancia X, algunos de estos adultos piensan de que hay que proteger a los animales de otros animales que comen de ellos, y entonces establece una separación. Pero no le explica a los niños de que esa es una separación artificial, de que el mundo natural es integrado, todo completo, y empieza a hacer una discriminación en lo legítimo y lo legítimo, que él entiende como artificial, pero que el niño no entiende como artificial y empieza a vivirla como legítima. Entonces la apropiación o la discriminación se empieza a vivir como legítima en circunstancias que no lo es. Los niños aprenden de las discriminaciones de los padres. Los niños se acercan a otros niños, lo natural es acercarse a otros niños, pero los padres dicen, no, ese niño es pobre, ese niño es negro, ese niño es esto, ese niño es lo otro. Entonces este niñito aprende a hacer esa discriminación, y al aprender a hacer esa discriminación aprende a excluir, y la apropiación es una exclusión de otro. En el momento en que usted excluye, se encuentra excluyendo algo que es legítimo para el otro. Y entonces allí aparece un conflicto, y aparece el tema de la apropiación, y aparece el tema de la guerra eventualmente. Pero se cultiva. Si nosotros padres le enseñamos a los niños a discriminar, les enseñamos a los niños a no querer, les enseñamos a los niños a pensar que todo hay que vivirlo en términos de lucha. Y claro, al mismo tiempo queremos que cooperen, queremos que se ayuden, ¿no? Pero tenemos esta dualidad, y en la vida adulta vamos enfatizando la lucha y la competencia cuando exigimos a los pequeños la colaboración, y tenemos una serie de problemas debido a esto. Pero fíjese usted la tremenda dificultad de resolver el conflicto palestino-israelí.
cuando cada vez que un conflicto de esa naturaleza o parecido se resuelve en una mesa de conversaciones. No se resuelve por las armas. ¿Y qué es la mesa de conversación? Una mesa de mutuo respeto. Una mesa en que uno escoge que prevalezca lo fundamental del vivir humano, que es el mutuo respeto, que es el amar, que nos permite colaborar, nos permite hacer cosas juntos. Porque lo otro es de naturaleza cultural, es decir, es de hábitos del convivir que se han cultivado y se han conservado. Y ese es justamente el brazo de la visión cultural que constituye la visión, llamémosla así, biológica, la visión cultural que constituye al instituto, la biológica Humberto Maturana, la cultural Jimena Dávila, y hacemos este instituto en el cual el entendimiento de todo esto en su dinámica completa es lo que llamamos la matriz biológica de la existencia humana. Y la idea es hacer aportes para tratar de avanzar a un mundo donde el amor sea lo que prevalezca. No para hacer avanzar un mundo donde el amor prevalezca, es para que entendamos la naturaleza nuestra y nos vamos a encontrar con que cuando entendemos nuestra naturaleza nos encontramos con el amar. No queremos convencer a nadie de que hay que amar. Usted se encuentra solo cuando entiende la naturaleza de su ser, con que claro, si lo primario es el ver al otro, el conversar, el querer hacer algo juntos porque uno disfruta de la compañía. A menos que tenga un argumento para negar ese disfrute. Fíjese usted que uno tiene siempre poderosos argumentos para la discriminación, para la apropiación, para el control, para la desconfianza. Pues yo me pregunto, ¿no es cierto?, entendiendo de que toda esta... La cultura es un modo particular de vivir que se conserva en el vivirlo, que se apoya en nuestra constitución biológica, pero que no está determinado desde ella. Por ejemplo, nosotros hablamos castellano, pero si hubiésemos nacido o nos hubiesen llevado desde pequeñitos a Alemania, hablaríamos alemán. O si nos hubiesen llevado a China, hablaríamos chino. O sea, podemos hablar alemán, chino, hopi, portugués, qué sé yo, cualquiera de los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo, que son miles, podríamos hablarlo cualquiera de nosotros si nos sumergimos en eso. O sea, nuestra habilidad biológica, y que tiene una historia, que tiene que ver con el origen del humano, es para hablar. Pero ¿qué hablamos? Depende de la cultura. Nuestra habilidad biológica para relacionarnos nos permite relacionarnos de muchas maneras distintas. ¿Cuál conservamos en el convivir? Pertenece a la cultura o constituye la cultura. Entonces, vivimos una cultura, usted apunta bien, una cultura centrada en relaciones de dominación y sometimiento, de desconfianza y control, para sintetizar eso allí, que niega la colaboración. Y escuche usted cómo hablamos. Las situaciones de dificultades son desafíos, son conflictos, son elementos de lucha. No son necesariamente oportunidades para una reflexión. Tenemos que luchar contra esto, tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que luchar contra la delincuencia, tenemos que luchar contra todo. ¿Y cómo luchamos contra la delincuencia? Arrestando delincuentes. Y no nos damos cuenta de que los delincuentes son un resultado de un proceso mucho más fundamental que no se resuelve con la lucha. Se resuelve con un proyecto relacional diferente. Se resuelve con la conciencia de responsabilidad social que implica que tenemos que cambiar el espacio de convivencia de los niños para que no crezcan delincuentes. Porque así ese niño que crece delincuente podría haber crecido universitario, o profesor, o santo. ¿Hay alguna sociedad en la historia de la humanidad, en algún rincón del planeta, que le resulte especialmente centrada en el amor y como más señera, digamos? A ver, si usted escucha el amor como un discurso sobre el amar, no. Pero si atiende... En acción. Claro, es como un modo de relacionarse. Sí. Nosotros decimos aquí, el amar no es que sea una definición, basta que usted atienda un poco a las circunstancias. El amar ocurre en las conductas relacionales a través de las cuales el otro, la otra, uno mismo, surge como legítimo otro en la convivencia. O a través de las cuales uno mismo, otro o la otra, surge como legítimo otro en la convivencia con uno.
en el momento en que yo lo escucho a usted, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien o mal? Bien. Se siente bien. Y usted me escucha a mí, yo me siento bien. Y entonces lo pasamos bien en esta conversación. Eso es amar. Pero ¿qué le pasa al niño? Fíjese la queja del niño cuando llega a la casa y le dice, mamá, el profesor no me quiere. ¿Han oído ustedes eso? ¿Lo han dicho alguna vez? Y la mamá o el papá le pregunta, ¿por qué dices eso si los profesores quieren a los niños? Y el niño dice, no me quiere porque nunca ve cuando levanto la mano para hacer una pregunta. O sea, no lo ve, no lo quiere. Lo ve, lo escucha, lo quiere. Lo considera. Claro, esas son expresiones que usamos, pero se siente bien el niño, me escucha mamá, fíjate que ahora que el profesor me escucha, yo le puedo hacer preguntas, estoy tan feliz. Entonces eso es lo básico en nosotros. Pero ¿qué grupo humano Por tiene- ejemplo, yo le puedo mencionar existente actualmente, o no existente, algo que sea referencial? pero yo le puedo mencionar los bosquimanos del desierto de Kalahari, porque viven centrados en la colaboración y en el compartir todo lo que ellos viven. Cazan una jirafa, la comparten. Ahora uno puede decir es una situación muy primitiva. Sí, es una situación primitiva en un sentido mucho más fundamental. No primitiva porque no tiene instrumentos tecnológicos como nosotros, sino que porque pertenece al origen de la historia. Ahora, ¿podemos nosotros convivir de esa manera actualmente? Bueno, eso es lo que uno quiere con una convivencia democrática. Si en la convivencia democrática lo que uno quiere es una convivencia del mutuo respeto. Pero está estratificada en poderes. Bueno, eso depende de cómo la vivamos. O está estratificada en poderes o hay distintas responsabilidades para distintos quehaceres, que son cosas distintas. Con autoridades unipersonales. Con delegación de responsabilidades unipersonales de modo transitorio. ¿Comprende? Cuando se produce el cambio de presidente, uno puede decirle al otro, ahora le entrego el mando, o ahora le entrego la responsabilidad administrativa del país, que es una cosa completamente distinta. Entonces resulta que el cómo hablamos de la cosa va constituyendo el mundo. Entonces vivimos, si yo por ejemplo, si hablamos vemos todas las situaciones conflictivas como desafíos. Vivimos un mundo distinto si las vemos como oportunidades de reflexión. Entonces lo que nosotros hacemos aquí en el instituto, en los cursos que dictamos Jimena y yo, sobre biología del conocer y biología del amar, o matriz biológica de la existencia humana, lo que hacemos es hablar del humano, mostrar su naturaleza, y uno descubre la naturaleza que uno es, pero la descubre porque tiene que ver con uno, no porque el otro me dice, no es un discurso allá arriba, sino que es una situación experiencial del entendimiento que nos permite darnos cuenta de que efectivamente somos seres amorosos y que podemos cultivar la agresión. Y como la podemos cultivar, podemos escoger no cultivarla, porque es cultural. Y ahí el entendimiento de que el dolor es cultural, el sufrimiento es cultural, es absolutamente fundamental. Y eso es lo que cuando Jimena y yo nos encontramos, Jimena trae consigo la visión cultural y la visión biológica y hacemos esto que es completamente nuevo, que es el entendimiento de la matriz biológica de la existencia humana, de la trama relacional que constituye el humano en su origen, en su conservación, en su devenir. Y la vida en pareja, la constitución de familia, padre, madre, hijo, es cultural también. También dos personas deciden convivir y pueden decidir convivir de distintas maneras. Y según la declaración de la elección de ese convivir es el convivir que tienen. ¿Cómo viven los bosquimanos en ese sentido? Viven en pequeños grupos, hombres, mujeres, que forman parejas, tienen hijos, pero comparten el espacio, comparten, digamos, no es un juego de autoridad, no es un juego de apropiación. ¿Usted ve que comparten? Si usted... No hay jefe. No hay jefe.
Pero cuando van de cacería resulta que el cazador que tiene más experiencia, el que va conversando, va mostrando a través de su experiencia cuál es el mejor camino a seguir. Y no causa conflicto. No causa conflicto porque los otros están aprendiendo de él. No es jefe, pero guía porque en las circunstancias muestra su entendimiento de lo adecuado en ese instante. No hay actitudes patriarcales y matriarcales. Ahí no. Las relaciones hombre-mujer son horizontales. Las relaciones hombre y mujer son horizontales, aunque se mueven de manera distinta, manejan el espacio de manera diferente. ¿Qué espacio le corresponde a la mujer y al hombre? Los hombres se mueven más en la cacería y las mujeres más en la recolección. Pero los hombres también hacen recolección y las mujeres también también participan en la cacería, pero se mueven distintos porque tienen distintos. Digamos, la mujer que tiene un bebé y tiene que amamantarlo se mueve distinto de un hombre que no tiene, que puede llevar un bebé, pero que no lo puede amamantar. O sea, yo con mi bebé no puedo dejarme muchas horas de la mujer que le va a dar de mamar. Así que se lo entrego a ella. Yo, si quiero ir más lejos, si voy a estar un día persiguiendo una jirafa, entonces no puedo ir con el bebé. ¿Y quién cría a los hijos? Todo. Ahora, esa pregunta de quién cría a los hijos está hecha desde la visión separatista. Esto es deber de las mujeres, esto es deber de los hombres. No usted en persona, no estoy hablando de usted, digamos, pero el modo como se hace la pregunta, a eso me refiero. ¿El quién? ¿El quién? Que la cultura, doctor, transforma el espacio celular. Siéntate aquí, un instante. O más. Por favor, repite lo que te van a dar de Jimena Dávila. Jimena. Ella es Jimena, de quien yo he La otra hablado. parte del instituto. La otra mitad. Cuando tú preguntas desde una historia tuya particular que tiene que ver con la cultura. Entonces cuando yo le digo al doctor, el dolor es cultural, yo me di cuenta después de lo que dije, que fue tremendo lo que dije. Porque hacerse cargo del dolor cultural es también la posibilidad de liberación. Porque vivimos una cultura, como decía el doctor, centrada en relación a dominación y sometimiento, que nos transforma y transforma nuestra corporalidad, nos transforma, cuando te digo, desde la célula, tú preguntas ahí desde la célula, o sea, la división, blanco, negro, bueno, malo, el dualismo, el hombre-mujer, la tarea de uno de otro, tiene que ver con esa transformación cultural. Toda la fisiología cambia según el nivel cultural. Claro, entonces si tú piensas lo que se trata en un niño, ¿cómo han venido ustedes al mundo? No viene al mundo como yo digo, un pequeño paquetito, que trae traemos todo ahí para esta conexión a un mundo sistémico, a una conexión con el mundo natural, está todo ahí. Y la pregunta es, ¿desde dónde entonces nos duele la vida hoy día? ¿De dónde nos pasa lo que nos pasa? Si vivimos el mundo así, ¿dónde nos transformamos? Nos transformamos en una cultura, como una red de conversaciones, y no nos transformamos en un discurso, nos transformamos en la fisiología, en la estructura, la corporalidad. O sea, hay muchos trabajos ahora que se hacen de cuerpo, de terapia, de todo tipo, en que sabemos que la arrogancia, que el poder, que se nos nota en el cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde nos pasa eso? Y cuando decimos que el dolor es cultural, tiene que ver con vivir en una red de conversaciones en que preguntamos el día, lo preguntamos, y tiene que ver, no tiene que ver con que tú seas bueno o malo, tiene que ver con cómo te fuiste transformando. ¿Y cómo se conserva eso? Porque en el vivir mismo se conserva. Claro, una cultura uno la realiza, la genera y la conserva del propio individuo. Entonces, cuando una familia dice, ¿sabes qué? Hay un problema con uno de los miembros de la familia, una persona que tiene uno de los hijos, por ejemplo, con anorexia. Digo, doctor, la anorexia es una dinámica relacional. Algo está conservando la familia aquí, porque para que alguien en una dinámica, que es una cultura, en tu familia, en una cultura, en una red de conversación, alguien se enferme, sí, algo le pasó en su fisiología a esa persona, pero tiene que ver con una dinámica familiar. Entonces, ¿cómo estamos acostumbrados aquí? Es hizo algo, en eso que tú decías al principio, causa efecto, allá afuera de mí. Entonces, cuando preguntan qué hacemos, nosotros decimos que hacemos arte y ciencia del pensar ontológico constitutivo. Arte, saber cómo, ciencia, saber qué. Arte, saber cómo hacemos lo que hacemos, y ciencia, saber qué. ¿Qué estamos ¿Qué haciendo? estamos haciendo? El pensar ontológico constructivo hace referencia a que nos damos cuenta de que no estamos hablando de un en sí, sino que de algo que surge con el placer. Porque no podemos, no por limitación circunstancial, no podemos hablar de un en sí porque no. Cada cosa que distingamos como si fuese un en sí resulta que no desaparece según las operaciones de distinción que hacemos los procedimientos que usamos. Claro, cuando uno está en el entendimiento hace arte, como tú, diste la pregunta, como tú en la cámara, como ustedes, el artista hace una filial en ese arte. ¿Arte dónde? La reflexión. Reflexionamos, y la reflexión es un acto de emoción. En esta cultura pensamos, no reflexionamos. La reflexión es un acto de emoción, me cambia mi emoción. Pero aquí estamos pensando, reflexionando. Estamos reflexionando como fundamento y estamos pensando como desarrollo. La reflexión consiste en soltar la certidumbre, pero para soltar la certidumbre tienes que querer mirar. Y una vez que quieres mirar, miras y puedes construir, digamos, pensando, reflexionando además sobre lo que eres. Y puedes volver a reflexionar. Todo lo que estamos haciendo en este pensar, De causa y efecto.
Pero el raciocinio, pero fuimos buscando atrás, nosotros fuimos devolviendo, tenemos esta situación, este resultado, este Sí, resultado, y pero seguimos. no en términos de causa y efecto, en términos de procesos que han llevado en esa dirección. Por ejemplo, si ustedes quieren venir para acá, toman un bus, hacen toda una serie de cosas. Lo que ustedes han hecho es generar una serie de procesos que están aquí porque quieren estar aquí y van modulando el curso de los procesos que resulta que están aquí. No es una dinámica de causa y efecto. No es el bus que ustedes tomaron la causa de que estén aquí. Pero esto lo acabas de decir es cultural también. Vivimos una cultura lineal en que no damos procesos. Y resulta que la invitación, por eso cuando dicen todo el plan cibernética, sistémico, no, pues sistémico. O sea, es sistémico como una teoría que ya nos dimos cuenta que somos todos parte del sistema, que no distingue un sistema, distingue un conjunto de elementos interconectados, que si uno afecta a uno, afecta a todo. Pero una cosa es decirlo, y otra cosa es vivirlo. Y vivirlo tiene que ver con hacerse cargo del proceso. Entonces tu pregunta también tiene que ver con vivir una cultura en que el proceso desaparece. La idea de la causa y el efecto. Bueno, pensar analógico significa, si yo veo esta configuración que es idéntica a esta otra configuración, entonces puedo pensar que lo que pasa aquí es lo mismo que pasa acá. Ese es el pensamiento analógico, o sea, no una relación causal. Correcto. Y esto es fundamental, porque todo reconocimiento de una situación nueva, como algo que uno puede clasificar por un nombre, pertenece al espacio de pensar analógico. Pero eso pasa naturalmente. Cuando el perro ve a una persona y se acerca a ella creyendo que es su amo, nosotros decimos que creyó que es su amo porque se acercó amistosamente, después se da cuenta que no, está operando de esa manera, haciendo una equivalencia de situaciones por la configuración de ellas. Y cuando la configuración tiene más dimensiones y dejan de ser equivalentes, ya es otra cosa. ¿Ah? Así que sí, el pensar analógico es fundamental. Ahora también está el pensar argumentativo, lógico, secuencial. Si A más B igual C, entonces quiere decir que yo puedo tratar a C como la consecuencia de A más B. Eso no es analógico, eso sería una lógica corriente. ¿De dónde surge ese pensamiento? De la regularidad de vivir. Pero imagínense la siguiente persona, la siguiente situación. Yo le pregunto a una persona, ¿qué prefiere? ¿Naranja o manzana? Y me dice, manzana. Y enseguida le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Manzana o durazno? Me dice durazno. Entonces yo sé que tiene que preferir el durazno o la naranja. Y enseguida le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Naranja o durazno? Y me dice naranja. Que está completamente fuera de la secuencia lógica. Porque según la secuencia lógica, si prefiere manzana a naranja y prefiere durazno a manzana, tendría que preferir durazno a naranja. Y no es cierto. Eso es humano. Y no solamente humano. No solamente humano. Usted lo puede probar con un animal. No humano. Porque lo que está en juego es otra cosa. No es relación de causa-efecto, sino que es relación de procesos emocionales, de gustos, de preferencia, de otras cosas que son fundamentales en el vida. Señalaba que este pensamiento analógico es poético. Sí, porque trato como equivalentes situaciones que de otra manera no son. Pero no es evitar. Yo trato estas dos situaciones como equivalentes porque tienen elementos de configuración que son idénticos. Y en tanto, esas configuraciones serían la misma cosa. Pero al mismo tiempo, como nosotros los seres humanos tenemos más dimensiones todo el tiempo, y no solamente nosotros, sino que otros animales también. Entonces nos damos cuenta de la diferencia y podemos quedarnos con la semejanza o enfatizar la diferencia. Depende de lo que queramos. ¿Por qué es tan crítico del Porque engaña. Porque establece una relación rígida, como si estuviesen las cosas y oculta el que está en la persona. Como si hubiese una relación de obligatoriedad cuando hay un proceso que conecta esas dos situaciones. Entonces, y no soy yo solamente que critica el pensamiento causal, muchos filósofos objetan esa noción. Yo creo que es más que criticarlo, o no criticarlo, que las consecuencias que tenía el vivir mal. O sea, es cosa de nos cargo de algo, por ejemplo, la culpa. Yo he pasado en todos nosotros con la culpa. Ya, otros te hacen algo. Hay todo un gran humano que a partir de